Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mientras se van conectando por ahí, ¿cómo les ha ido? Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos. Hola Santi, a Loli, hola a todos, ¿cómo van? Hola a todos los que se están conectando en este momento, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por este espacio. Me alegra mucho conocerlos, saludarlos. Mientras se va conectando más gente, eh, quiero aprovechar este momentico como para agradecerle la invitación a Mónica y a todo este equipo tan maravilloso de Natalia, hola Natalia, hola a todos, a todo este maravilloso equipo por haber generado este espacio, por haberme hecho esta invitación para compartir con ustedes esta horita en la tarde y que podamos hablar como de este tema tan importante y sobre todo que genera como tanta angustia, tanta ansiedad, tanta inquietud y sobre todo en este mes de diciembre al que estamos como tan expuestos sobre todo a excesos, a mucha comida y demás, saber cómo podemos prepararnos pues siempre va a ser una muy buena herramienta que siempre podemos tener a la mano. Así que bienvenidos, este es un espacio creado para ustedes, es un regalo muy especial que como digo, Mónica en cabeza de todo su equipo ha querido generar, así que pueden aprovecharlo al máximo, todas las preguntas, las dudas, las inquietudes que ustedes tengan pues son bienvenidos y lo importante es eso, ¿no? Que podamos como aprender de las experiencias de cada persona y que podamos también crecer en ese sentido. Hola a todos los que se están conectando en este momento, bienvenidos. Mientras se van conectando más, también pues voy a aprovechar para presentarme. Yo soy nueva en esta hermosísima familia y bueno, no he tenido como la oportunidad de tener como mucho contacto a través de esta red social, entonces pues pienso que también es un muy buen momento. Mi nombre es Diana Córdoba, yo soy Health Coach en Nutrición Integrativa del Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. La verdad es que yo este entrenamiento lo hice por mí porque me apasiona, por hobby, porque me gusta, por inquietud o curiosidad. Pero como muchos de ustedes saben, la vida siempre lo va llevando a uno y lo va poniendo como en el lugar en el que debe estar. Entonces, la verdad es que poco a poco la vida fue como cruzándome en el camino muchas personas, como por ejemplo esta gran comunidad, y de un momento a otro se me convirtió como en una bolita de nieve. Empecé a hacer asesorías personalizadas, asesorías grupales. También brindo apoyo en una fundación en Cali de mujeres con cáncer, diagnosticadas con diferentes tipos de cáncer, donde a través de la alimentación pues complementamos todo el tratamiento oncológico que llevan. Y aquí también con Mónica tenemos pues muchísimos proyectos que esperamos pues desarrollar para conocerlos más, para tenerlos como un poquitico más cerca y sobre todo que les sirva como de aplicación diaria. Así que nuevamente bienvenidos, los saludo a todos los que van llegando. Juan Camilo, hola. Alejandro, hola. Sebas por acá, Turismo Virtual, hola. Princesa Pilar, todos los que han ido llegando, buenas tardes, espero que estén teniendo un muy buen miércoles y que toda su semana vaya súper bien. También quiero mandarle como un saludo a las personas que lo van a ver en diferido. Gracias también por tomarse el tiempo y espero que esta información que vamos a compartir la puedan también aprovechar y disfrutar al máximo. Bueno, ahora sí, entrando en materia. Hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, bastante común. Hola Juan Camilo, buenas tardes. Andresito, hola. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante común que es la dependencia por la comida. Eso es algo que la verdad nos da vueltas en la cabeza permanentemente, todo el tiempo como que nos ronda, nos habla permanentemente
y muchas personas no saben qué hacer. Muchas personas quedan como en ese caos permanente, como en esa angustia, en esa ansiedad, se sienten frustrados por no haber alcanzado de pronto los objetivos que se habían trazado. Y lo que eso hace pues es volver el problema muchísimo más grave, más grande, y generar mucha más ansiedad y mucha más dependencia. Todo esto, lo que les acabo de mencionar, lo que genera es una inadecuada relación con la comida, o como se comenta ahora, como una relación tóxica. Con la comida también podemos tener una relación tóxica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, diferentes escenarios. Tenemos personas que empiezan a comer de una manera desproporcionada, comen entre 7 y 10 veces al día, algo la verdad preocupante, alarmante. Tenemos también personas que, por ejemplo, se refugian, esconden sus sentimientos, sus emociones en la comida. Tenemos personas que, como les mencionaba ahora, se sienten como culpables, fracasados, por no haber logrado los objetivos que se propusieron o que se trazaron de pronto iniciando el año, que eso es como muy común ahora que finalizamos el año. Siempre se trazan como determinados objetivos, por ejemplo, en enero voy a empezar el gimnasio súper juicioso, voy a empezar a tener buenos hábitos de alimentación, y poco a poco eso se va diluyendo. Entonces, digamos que todo esto lo que hace es convertirse como en una bola de nieve, como en un callejón sin salida, algo que hace que las personas no solamente se sientan mal físicamente, sino que también su mente empieza como a afectarse de manera significativa y alarmante, precisamente por no verse de la manera en que esperan que se deben ver o como se quieren ver. Listo, entonces todo esto lo vamos a hablar a lo largo de esta hora. Si ustedes tienen de pronto alguna pregunta, la pueden hacer. La idea, digamos, es esa, que podamos discutir y aprender de las experiencias de todos. ¿Listo? Bueno, les comentaba entonces que aquí, cuando se genera como esa relación tóxica o esa dependencia por la comida, se empiezan a presentar como diferentes condiciones. Hay personas que, por ejemplo, empiezan un plan súper juiciosos el lunes y van de lunes a viernes muy bien, lo hacen de una manera muy adecuada, muy estructurada, pero llega el fin de semana y comen, mejor dicho, como si no hubiera un mañana. Eso es demasiado común. Y esto lo que hace a la larga es que se puedan generar como trastornos de la conducta alimentaria, cosas que afectan de manera significativa nuestra salud. Por ejemplo, hay personas que dejan de comer, hay otras personas que, por ejemplo, comen en exceso y a los pocos minutos van, vomitan, como a manera de compensar como el sentimiento de que de pronto pueden llegar a sentir por haber... Perdón, hay un momento que me entró una llamada. Bueno, como para compensar como todo ese sentimiento de culpa por haber comido en exceso. Y, y adicionalmente también hay personas que no pueden controlar las porciones que comen, lo que se conoce comúnmente como tener un atracón de comida. Este es sumamente peligroso, sumamente riesgoso, porque los atracones por lo general son como socialmente aceptados. Si uno, por ejemplo, va a una fiesta o está en una reunión o en algo y en la mesa hay papitas con, no sé, con salsa rosada, nadie te va a decir nada porque te comiste 85 papitas que habían en la bandeja y en la mesa. Nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir nada por comerte, por ejemplo, como el balde de crispetas en el cine, ¿ya? Conductas que poco a poco se pueden convertir como en un atracón son socialmente permitidas, no son mal vistas. Entonces por eso la gente siente como esa cercanía con la comida, se siente absolutamente cómodo y no paran. Lo que hace esto es como empezar a fomentar dos cosas, yo los separo. En primer lugar, nos abre las puertas como a la enfermedad. Tenemos un cuerpo que puede empezar a enfermarse de manera progresiva. Y aquí es muy importante, esto es algo que les quería comentar, que el cuerpo puede empezar a manifestar diferentes como señales, desde las más básicas y desde las más sencillas hasta las más complejas.
Entonces empiezan a aparecer trastornos, molestias diferentes, como por ejemplo dolores de cabeza, migraña, acidez, reflujo, gastritis, pero también empiezan a aparecer otras situaciones como por ejemplo dislipidemias, por ejemplo empiezan a aparecer condiciones como hígado graso, no alcohólico, cáncer, enfermedades autoinmunes, diferentes tipos de enfermedades, y esto, como les decía anteriormente, es abrirle las puertas. Esa relación negativa es abrirle definitivamente las puertas de la enfermedad a nuestro cuerpo. Pero en la orilla opuesta tenemos también nuestra mente, que no podemos desligarla de nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un pensamiento todo el tiempo negativo, vamos a estar tristes, vamos a estar deprimidos, por lo que les decía ahora, por no haber alcanzado los objetivos que de pronto nos trazamos. Vamos a tener envidia, vamos a tener rabia, vamos a tener tristeza, vamos a tener preocupación. Esto es fundamentalmente lo que sucede. Para retomar, un cuerpo enfermo y una mente enferma. Y como si esto no fuera suficiente, con toda esta tormenta que tenemos en nuestro cuerpo, viéndolo obviamente desde como de una manera holística, ligadas obviamente mente y cuerpo, tenemos factores externos que también nos atacan de manera agresiva. Entonces, en primer lugar, tenemos, por ejemplo, la publicidad. Nosotros entramos a redes sociales y permanentemente estamos recibiendo mensajes de recetas, de comidas, de snacks, de cuál es el producto que tenemos que probar, cuál es el producto que tenemos que conocer, y todo esto pues nos va a generar muchísima más dependencia. Incluso ustedes, yo creo que también han visto publicidad a través de redes sociales donde se recomiendan vitaminas, suplementos, complementos que están cargadísimos de azúcar y que a la larga lo que van a hacer es seguirnos enfermando. Y adicionalmente tenemos a la industria de alimentos. La industria de alimentos no pierde ni un minuto las oportunidades que tiene. ¿Por qué? En primer lugar, porque digamos que los ultraprocesados, cuando ustedes entran a un supermercado y pasan pues por los pasillos donde están todos estos productos procesados, nada de esto ha sido hecho al azar, en absoluto. Todo esto que vemos como ultraprocesados, detrás de todo esto, de la construcción de todo esto, hay miles de millones de dólares que se invierten cada año para que estos productos sean ultrapalatables. Entonces tenemos, por ejemplo, yo sé que a todos nos ha pasado que cuando vemos determinado producto en el supermercado empezamos como a salivar más, a salivar en exceso, o a veces tenemos pensamiento en un producto específico, un producto determinado que tenemos que conseguir en el mercado. Adicionalmente, el olor, el empaque, los colores que se utilizan para poder construir este producto, nada de esto es hecho al azar. Entonces, pues ahí también vamos a tener una fuente más, una fuente adicional de dependencia a la comida. Y de la otra orilla tenemos entonces los productos que nos venden como si fueran saludables. Como les dije hace unos minutos, la industria de alimentos no pierde un segundo de oportunidades. Entonces, como de pronto se ve que las ventas empiezan a disminuir, que la gente está tomando de pronto un poco de conciencia con las cosas que están comprando, entonces te dicen, ok, te va a vender el producto, el mismo producto, pero entonces le va a poner otro título, le va a poner el nombre, no sé, orgánico, light, ahora que está todo como tan de moda, cetogénico, paleo, te lo voy a vender como ecológico incluso. Entonces empiezan a utilizar como empaques que hacen como como de material reciclable, o también empiezan a recurrir a tus emociones. Entonces te dicen que ese producto fue cultivado o fue desarrollado o elaborado por las madres de no sé dónde, y que todo lo que se recaude o se venda va a ser destinado a una fundación. Ese tipo de cosas también hacen que nosotros seamos dependientes a la comida. Entonces, como para retomar un poco e ir también como leyendo algunos comentarios, algunas preguntas, tenemos dos factores que nos pueden hacer dependientes a la comida. Internos, que ya los vimos, que nos enferman tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, y los factores externos, en donde tenemos, por ejemplo, la industria de alimentos y la publicidad tan de la mano y tan agresiva que nos hace buscar permanentemente determinados productos. Listo, no sé si de pronto hasta ahí tengan alguna pregunta. Yo voy a ir leyendo por acá. Andrés, ¿debo sacar de mi cocina para siempre el arroz?
No, depende. Todos los alimentos que consumamos frecuentemente em, deben ser como revisados, analizados. Todo dependerá de muchas variables y de muchísimos factores. Por ejemplo, tu actividad física, tu ocupación, tu estado obviamente de salud en primer lugar. Bueno, son diferentes variables, pero lo podrías consumir si estas variables pues son revisadas previamente. Por acá alguien también preguntó, ¿cómo controlo los niveles de azúcar? Soy amante de los dulces. Bueno, los niveles de azúcar, digamos que la respuesta ideal sería a través de un examen o una prueba clínica, indiscutiblemente. Eso es lo que te va a permitir conocer con muchísima mayor certeza cómo están tus niveles de azúcar en sangre. Hay un examen top que yo siempre recomiendo y sugiero, que es se llama A1C o hemoglobina glicosilada, que te permite conocer con muchísima exactitud cómo están tus niveles de azúcar en sangre. Soy amante a los dulces. Bueno, yo creo que casi todos, muchas personas. Respecto a esos productos a los cuales te refieres, ¿cuáles podrían clasificarse en un rotundo no los consumas? Súper, esta pregunta me encanta porque yo siempre digamos que lo promuevo frecuentemente en mis redes sociales. Hay una combinación que en mi opinión es letal y también obviamente la he leído en muchísimos libros. Uno, que tenga aceites vegetales. Dos, azúcar. Tres, que tenga sal. Y cuatro, que eso esté combinado con cualquier tipo de harina, incluso esas harinas que están tan de moda últimamente como harina de almendra, harina de coco, harina de avena. Si tiene toda esa azúcar, esa harina, perdón, que se considera entre comillas como saludable o adecuada, pero está combinado con lo demás, hay que descartarlo rotundamente. Eso no. Y obviamente todos los procesados, si tú volteas el empaque, en la etiqueta tienen esa relación, los vas a encontrar. Y ojo que también el azúcar tiene muchísimos nombres, tiene aproximadamente 60 nombres distintos. Entonces también una herramienta fundamental, aprender a leer etiquetas. Que eh, les estaba hablando pues de todos estos factores externos que lo que hace es volvernos aún más dependientes a la comida, ¿cierto? Y entonces muchas personas empiezan a preguntar, bueno, ¿y entonces qué hago? Porque estoy expuesta a lo uno o estoy expuesto a lo uno y también estoy expuesto a lo otro. Entonces, ¿cuáles pueden ser como de alimentación nuevo basándose exclusivamente en la comida? Y por eso es que se presenta tanto fracaso en ese sentido. Por eso es que las personas empiezan el lunes súper entusiasmadas, estructuradas, disciplinadas, pero llega el viernes y se les olvidó por completo. Es por eso que sucede. Porque lo primero que uno tiene que hacer es revisar y pensar, analizar, ser autocrítico y poder determinar, bueno, si yo tengo tanto
por la comida. Porque si se saltan ese paso, si las personas, y eso es como lo que se hace comúnmente, lo digo porque yo lo viví, o sea, a mí nadie me lo contó, yo lo viví, perdón, en carne propia. eh, Cuando uno se salta como esa etapa, cuando uno quiere de manera apresurada como lograr objetivos y simplemente adelgazar o aumentar más pocas semanas. Y también entra en juego como el tema de la publicidad, ¿no? Entonces las personas dicen, no sé, por ejemplo, viene enero, ve uno de la publicidad, entonces viene enero, tengo que llegar perfecto a las vacaciones, tengo que tener el cuerpo perfecto y se someten, por ejemplo, a dietas de restricción calórica, comen como muy pocas veces hay ansiedad. Entonces, una alimentación que privilegie grasas saludables, proteínas y en tercer lugar carbohidratos, obviamente naturales, de baja cantidad de azúcar, va a ser determinante para poder manejar esa adicción que va a costar un solo peso. En primer lugar, eso se llama como higiene del sueño. Es un proceso de higiene del sueño donde se regulan de manera natural los ritmos circadianos. Nuevamente, quisiera que me ayudaran confirmándome si me escuchan. Hola, ¿me escuchan? Quisiera que me mandaran como una carita o algo. Ahí ya me escuchan mejor. Bueno, voy a ir siguiendo y me van comentando. A ver si de pronto ya me van escuchando mejor.
me están diciendo que sí. Isa me está diciendo que sí, acá me están diciendo que sí, que mejor, me escuchan. Gracias por contestarme. Listo, entonces voy a seguir. Les pido excusas ahí por esa interferencia y esa falla en el internet. Entonces ahí vamos como conversando. Bueno, antes de todo esto, antes de que se cortara, les estaba comentando que el descanso, en mi opinión, es como el segundo factor fundamental, lo primordial que también se debe tener en cuenta al momento de cambiar de hábitos de alimentación o cuando queremos también como dejar esa dependencia por la comida. Muchas personas, como les decía ahora, apuntan primero a la comida, a que les manden un plan, una dieta, que les digan incluso a qué hora deben comer determinado alimento, la cantidad, pesan, otros incluso orientan, en mi opinión, de una manera inadecuada que cuenten calorías y demás, pero se olvidan del descanso. Y la desregulación de los ritmos circadianos afecta de manera considerable cualquier intento que nosotros tengamos por cambiar nuestros hábitos de alimentación. Un cerebro que no descansa, un cerebro que no tiene esa posibilidad como de regenerarse durante la noche, que ocurren tanta magia, tantos procesos bioquímicos en nuestro organismo que permiten precisamente eso, es un cerebro que durante el día no va a funcionar, es un cerebro que nos va a hacer pensar permanentemente en comida, es un cerebro que nos va a seguir haciendo dependientes a determinados productos. Entonces, cosas que podamos hacer en la casa como para empezar a regular de manera natural los ritmos circadianos. En primer lugar, la exposición al sol. Eso es algo que nunca falla. Eso digamos que es una costumbre ancestral que se perdió con el correr de los años. Es algo que no nos cuesta absolutamente nada y que lo podemos hacer todos los días de nuestra vida. Lo podemos hacer desde nuestra ventana, en nuestro balcón. Las personas que tienen patio o antejardín también pueden hacerlo. Hay algunas personas que, por ejemplo, aprovechan para sacar a sus mascotas durante las primeras horas de la mañana. Eso también es excelente porque eso ayuda a que de manera natural se vayan regulando nuestros ritmos circadianos. Yo recomiendo hacerlo sin ningún tipo de crema ni bloqueador, porque acuérdense que acá no estoy hablando de insolarse, de quemarse o de broncearse, aquí estoy hablando de exponerse a la luz natural. ¿Listo? Entonces, entre unos 10, 15 minutos al día, incluso estos minutos que les acabo de mencionar pueden ser como divididos o fraccionados, por llamarlo de alguna manera. Pero lo importante es que se haga, porque de esa manera nosotros le empezamos a decir a nuestro cerebro, ok, ya amaneció, ya estoy listo para empezar nuestras actividades diarias. Y con el paso del tiempo, cuando todo esto se empieza a regular de una manera natural, van a ver cómo al finalizar la tarde, obviamente empezamos a entrar como en una etapa o en un periodo de descenso, donde nuestras funciones, lo que hacemos habitualmente, también van entrando como en esa etapa. Nuestro cuerpo se prepara para dormir de manera natural. Hay muchas personas que incluso han dejado la dependencia a tomar estos fármacos como tan comunes, que tienen incluso venta libre, que se utilizan para dormir y que la verdad no los recomiendo para nada. Han dejado esa dependencia gracias a la exposición al sol, algo como tan básico, tan fácil y tan sencillo al alcance de muchas personas. Tampoco tenemos que estar pues como en el sol directo, pero simplemente que nos expongamos en una ventana, en un lugar abierto a la luz natural, da muy buenos resultados. Otra opción, algo que yo recomiendo muchísimo, es no hacer comidas tan tarde. Por ejemplo, hay muchas personas que por sus trabajos, obviamente, sus ocupaciones y demás, o a veces por costumbre, comen después de las 8 de la noche, cuando nuestro cuerpo no está, preparado para realizar como todo un proceso digestivo. Yo lo que recomiendo, lo que sugiero es que se adelante la hora de la última comida y que se haga cuando ojalá todavía haya luz natural. Yo sé que esto es como complicado y hay muchas personas que dicen, pero es que yo salgo de trabajar a las 6 de la tarde, llego a mi casa a las 7, a las 7:30, no puedo comer antes. Esto es algo que obviamente cada persona debe adaptarlo a su estilo de vida, pero también tenemos que ser como conscientes entonces qué es lo que estamos comiendo en nuestra última comida. Revisar también los componentes de esa comida, saber si estamos metiendo ultraprocesados, saber si estamos metiendo determinados carbohidratos, cosas que van a afectar no solamente nuestro proceso digestivo, sino también nuestro sueño. Entonces, esa es la segunda recomendación para el proceso de higiene del sueño. En tercer lugar, algo que recomiendo también muchísimo es el bloqueo de la luz azul que emiten, por ejemplo, estos dispositivos electrónicos como celulares, computadores, televisores.
Esto es fundamental. Hay una forma de hacerlo. Muchos celulares vienen como con la opción de bloquear esa luz azul. Uno lo puede adaptar a la hora que uno considere. Yo, por ejemplo, lo tengo a partir de las 4:30 de la tarde. Mi pantalla se vuelve amarilla, la del teléfono. Pero por ejemplo en los computadores también hay ese bloqueo de luz azul. Muchos televisores también ya vienen con esa opción. Y si no, por ejemplo gafas, venden unas gafas que la verdad son muy económicas, se consiguen a través de Amazon, y las personas que tienen que trabajar en su computadora hasta tarde pueden utilizarla también, no solamente para bloquear la luz del computador, sino también las luces que tenemos en la casa, las que iluminan la casa, porque también emiten este tipo de luz y afecta muchísimo. Esa es otra recomendación. Si no se tienen las gafas, si no se cuenta como con ese tipo de recursos, lo básico, volver como a lo de los abuelos o a lo de los ancestros, apagar las luces de la casa, tratar de utilizar la menor cantidad de luces posible y alejarnos, ser muy disciplinados y alejarnos a determinada hora de estos dispositivos electrónicos. Eso, cuando privilegiamos el descanso, cuando podemos regular de una manera natural nuestros ritmos circadianos, definitivamente vamos a tener muchísimas más probabilidades de alejarnos de esa dependencia a la comida, cualquier tipo de alimento que sea. Esa es como mi segunda recomendación. Voy a aprovechar para ir leyendo aquí otras preguntitas que me han hecho, que no quiero que se me vayan quedando. Muchas gracias por este espacio, ¿no? Gracias a Mónica y a toda esta familia tan hermosa que lo generaron para todos ustedes, para que podamos aprender de tantas experiencias. Desafortunadamente soy como complicado y, por darte un ejemplo, no como nada de frutas. Bueno, no, la verdad, en mi opinión, me parece antes algo muy positivo. Se piensa tradicionalmente que las frutas pues son adecuadas, son saludables, las recomiendan incluso como snack para comer a media mañana y demás, pero resulta que con las frutas también se puede generar como un arma de doble filo, porque el azúcar, las frutas muchísimas frutas están invadidas de azúcar. El azúcar de la fruta se llama fructosa, y los niveles de fructosa o el contenido de fructosa que puede tener determinada fruta, sobre todo nosotros que vivimos en estos países tropicales donde tenemos gran variedad y gran disposición de frutas todo el tiempo, pues es absolutamente alto. Entonces tenemos que tener cuidado con la forma en la que se metaboliza en nuestro organismo la fructosa, ¿ya? Y esto, a la larga, el consumo excesivo de fruta lo que nos puede generar es resistencia a la insulina y la aparición, por ejemplo, de condiciones como hígado graso no alcohólico, que también puede ser terrible. Idealmente, yo recomiendo consumir frutas que tengan baja cantidad de azúcar, como lo que se conoce como frutos del bosque o frutos rojos, como moras, arándanos, agraz, fresas, frambuesas, cerezas. Esas son las frutas que no solamente recomiendo, sino que yo también consumo ocasionalmente. Obviamente la frecuencia y la porción dependerá, como se los he repetido durante este tiempo, de la condición, de muchas variables de la condición de cada persona, pero en términos generales es eso. ¿Qué se puede hacer para bajar de peso teniendo en cuenta que no existe un horario especial para las comidas debido a las funciones diarias del trabajo? Bueno, para bajar de peso, principal, obviamente, repito, voy a ser como muy insistente en el tema de las variables y la condición de cada persona, pero parámetros generales. Lo que yo te recomiendo es no someterte bajo ninguna circunstancia a una dieta de restricción calórica, a estar comiendo como un pajarito y a eliminar, por ejemplo, a temerle a las grasas saludables, a estar comiendo ese tipo de cosas. Eso no lo recomiendo para nada. Creo que eso también te va a llevar directamente al fracaso en tu intento por bajar de peso. En primer lugar. En segundo lugar, habría que revisar en detalle qué es lo que te impide o retrasa como esa pérdida de peso. Si de pronto es un tema de alimentación, qué tipo de alimentos estás consumiendo, o si por el contrario también hay que revisar de pronto algún tema hormonal, alguna disfunción hormonal que también te puede afectar, como por ejemplo resistencia a la insulina, mal funcionamiento de la tiroides. Bueno, hay muchísimas variables. Sobre el horario especial para las comidas. Bueno, la verdad es que nuestras células no tienen reloj.
Eso es algo, eso también es una falsa creencia, eso es un mito, como algo como muy popular. Las células no saben qué hora es, ¿ya? Entonces hay muchas personas que si no almuerzan a las 12, no desayunan a las 8 de la mañana, entonces sienten que se van a morir. Todo esto se puede regular, es posible regularlo de manera natural a través de una adecuada alimentación que, como les mencioné anteriormente, conserve una estructura que privilegie grasas saludables, proteínas y carbohidratos obviamente naturales y de bajo índice glucémico. Esa sería como lo principal. Voy a leer por acá otra pregunta. ¿Qué tan dañinos son los embutidos para la salud? Súper dañinos. La verdad es que cuando se compran esos jamones, incluso jamones de pavo que son carísimos y que pues que casi todo el mundo los come porque piensan que son muy saludables porque es de pavo, pues la verdad es que no son nada saludables, tienen muchísima azúcar en exceso y tienen 5% de jamón o de la proteína pues animal que se pretende vender. Entonces no lo recomiendo para nada. Mejor lo natural y te va a salir muchísimo más barato. ¿Qué alimentos recomiendas para la colitis nerviosa? Depende. Habría que ver primero pues qué la produce y en segundo lugar, como una recomendación fundamental, es una alimentación absolutamente antiinflamatoria. Algo que haga descender de manera significativa los niveles de inflamación y que te produzcan esa inflamación en esa parte del cuerpo, y no solamente ahí, sino en cualquier otro lugar. O sea, para tener éxito como en ese tipo de procesos, alimentación antiinflamatoria. ¿Listo? Bueno, voy a darles como mi tercera recomendación en cuanto a qué hacer. La hidratación es fundamental. El tomar agua permanentemente, el reponer electrolitos, que es tan fundamental, es algo que de pronto pasamos como, de manera inadvertida. Nosotros tenemos que estar hidratados constantemente. Un cuerpo que no está hidratado de manera adecuada también va a presentar como esa gran dependencia o ansiedad por estar comiendo todo el tiempo. Entonces mi recomendación es mantenerse hidratados durante el día, moverse permanentemente, adicionalmente, esto aquí como entre paréntesis, y algo como para poder determinar la hidratación adecuada es sin lugar a dudas el color de la orina. Una orina que es excesivamente con un color demasiado concentrado, pues es una señal, otra vez me está diciendo, bueno, aquí necesito una mejor hidratación. Pero una orina que también es casi del color del agua o transparente, pues también me está diciendo que hay una hidratación ya exagerada. Entonces es como mantenerse en un punto medio, ser como muy analítico en ese sentido. A veces como que uno no le para bolas, pero cuando uno empieza a ver como cada detalle, cada señal del cuerpo, la condición de salud sin lugar a dudas va a mejorar demasiado. En cuarto lugar, y lo más esperado, y que también ya lo he mencionado como a lo largo de todo este en vivo, es la alimentación. La alimentación sin lugar a dudas es fundamental si uno quiere dejar la dependencia o la adicción por la comida. No hay otro camino aquí, no hay ni pastilla mágica, ni la pócima secreta, ni batido, ni malteada, ni nada de eso que reemplace una buena alimentación o que sustituya una buena alimentación. Mi estructura fundamental para que haya saciedad y la ansiedad se vaya diluyendo, se vaya desvaneciendo poco a poco es grasas saludables, proteínas y carbohidratos. Como grasas saludables podemos encontrar varias. Lo ideal, sustituir esos aceites vegetales que nos venden, los que son tan comunes de soya, de canola, de girasol, todas estas cosas que son de semillas, esos aceites definitivamente deberían salir de la alacena. En su lugar podríamos utilizar, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate. Podemos utilizar fuentes de grasa saludable de manera natural, como por ejemplo el aguacate, el coco, es una muy buena fruta en ese sentido, las aceitunas, por ejemplo el salmón, que eso es como en combo más o menos, ese tiene pues obviamente proteína, pero es muy buena fuente de grasa saludable, las sardinas también. Entonces empezar como a reemplazar y a mantener como esa estructura. Lo que va a hacer esto es que nos va a generar muchísima más saciedad, y acuérdense de lo que les he repetido durante todo este en vivo: entre más saciedad hay menos ansiedad y menos dependencia por la comida, o sea que fundamental es.
En segundo lugar, la proteína para las personas que independientemente las que coman de origen vegetal o de origen animal. Digamos que ahí lo que habría que ver es de pronto las personas que consumen proteína de origen vegetal, es revisar qué tipo de proteína están consumiendo, porque es muy común que las personas que no consumen proteína animal tiendan a acumular más grasa, a oxidar menos grasa también, a desarrollar menos masa muscular. Recuerden que la masa muscular es vital para el funcionamiento de nuestro organismo, no por estética, sino por salud. Por eso hay que tratar de desarrollar músculo. Entonces también habría que ver como con las personas que no consumen proteína de origen animal. Pero para los que sí, bueno, saben que ahí también hay un universo: carne de res, de cerdo, pollo, pescados y mariscos, pues es ideal. Lo otro es, por ejemplo, las personas que tienden a quitarle como la piel o la parte grasita a la carne. Yo les sugiero dejarla, porque eso también me va a aportar grasa y eso también me va a generar muchísima más saciedad. Y en tercer lugar, los carbohidratos. Los carbohidratos, obviamente me refiero a los carbohidratos naturales. Y en este sentido hago la recomendación, por ejemplo, con los carbohidratos que son verduras o vegetales de color verde, de color blanco. Las hojas, para las personas que no las inflaman, son una opción que podría considerarse. Yo la verdad no consumo muchas verduras de este tipo. Prefiero otro tipo de alimentos, pero para las personas que lo hagan y que les gusta de pronto su ensaladita al almuerzo, también es una opción adecuada. Y hay que tener muchísimo cuidado con la cantidad de azúcar que puede tener como cada alimento. Yo recomiendo privilegiar colores verdes y colores blancos. Lo mismo con las frutas que ya les mencioné, digamos que las que recomiendo siempre. Bueno, me están diciendo por acá: además, los embutidos tienen un montón de nitritos. Sí, conservantes que son cancerígenos, absolutamente cierto. ¿Qué tan cierto es que la cantidad de grasa que tiene el aguacate llega a ser perjudicial? No. Aquí es como algo que he leído constantemente, y es que la dosis hace el veneno. Obviamente todo en exceso, todo lo que se salga de su justa medida, pues puede ocasionar algún tipo de desbalance o consecuencia, y no solamente en la alimentación, con todo en la vida. Entonces creo que es importante revisar la frecuencia y la porción, lo que se come. Pero digamos que en términos generales no tendría por qué causarte pues como ningún tipo de reacción. ¿Listo? Bueno, y mi última recomendación, ya hablando pues habiendo hablado de la comida, y no quiero que sea como porque está en el último lugar, entonces no tenga como la misma importancia, creo que incluso es como la más importante, y es honrar el cuerpo. Definitivamente esto es algo, o sea, es sagrado. Nuestro organismo, lo que la vida, el universo, las personas que de pronto crean en Dios, lo que tenemos, lo que nos ha dado la naturaleza, es un templo sagrado. Y a veces, por conseguir resultados, lo que hacemos es como someter al cuerpo a procesos, a diferentes procesos para los que no está preparado. Como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, el aumento de las consultas en el mes de diciembre, porque vienen las vacaciones, las ventas exageradas de todos estos productos que pretenden sustituir la comida y que te prometen a través de una pastilla bajarte determinados kilos en determinado tiempo, que la verdad es muy poco. Todo eso es atentar contra nuestro cuerpo, contra nuestra propia salud, sabiendo que de pronto tenemos la herramienta, la respuesta en nuestras propias manos, en nuestra propia casa. Entonces creo que lo fundamental en este caso es poder ser conscientes que, por ejemplo, yo en mi caso, o sea, si tengo 32 años y de pronto, no sé, tengo sobrepeso, tengo obesidad o tengo alguna condición de salud que quiero mejorar o revertir, y si me tomó tanto tiempo llegar ahí, ¿cómo puedo pretender que los kilos que tengo de más pues los voy a bajar en tan poquitas semanas, en tan poquitos días? Entonces creo que eso es como parte fundamental en ese sentido. ¿Quién más? No tengo más comentarios por acá. Quisiera como leer algunas preguntas que me han dejado durante el tiempo que tuvimos abierto ahí como el cajoncito de preguntas, de muchas dudas que tienen algunas personas.
Ya como para ir cerrando, si ustedes tienen alguna pregunta adicional, la pueden ir haciendo y las vamos leyendo todo. Acá me preguntan, ¿cuánto debo comer al día? Depende, lo que les mencioné ahora. La porción, la cantidad adecuada y la frecuencia en cada ingesta depende de muchísimas variables. Sin embargo, digamos que de manera general podría decirte que lo ideal es comer a saciedad, cuando el cuerpo definitivamente se sienta satisfecho con lo que acabo de recibir. Y estoy hablando obviamente de comida real, de la estructura que les mencioné anteriormente. Y esa también es una muy buena herramienta como para aprender a desligarnos de la comida, no de la comida de estos sintéticos, como les digo yo, que nos venden como si fuera comida. Entonces el comer a saciedad, el volver como a activar esa señalización natural, el empezar a regular el sistema hormonal, muchas veces uno de los problemas más frecuentes que se encuentran es como la resistencia a la leptina, esa hormona que nos señaliza y que nos dice, listo, ya quedaste satisfecho, ya debes dejar de comer. Eso es como lo más común. Entonces creo que una buena estrategia es esa, comer a saciedad. No someter el cuerpo, por ejemplo, a esas dietas de restricción calórica o de conteo de calorías permanente, porque lo que va a generar es como el efecto contrario. Acá también me dicen, en mi caso sé que alimentos me hacen mal, pero no logro tener control sobre mi ansiedad por ellos. Bueno, lo primero es que es absolutamente normal. A todos nos ha pasado, como se los dije al comienzo del envío, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, o sea, no estás sola para nada. Todos sabemos cuando algo nos cae mal, cuando no está bien, cuando no es adecuado, y lo ideal en este caso, en este tipo de casos, es prepararse. Yo siempre digo que así como nos preparamos, por ejemplo, para ir al trabajo, que uno se baña, se alista, se pone determinada ropa para ir a trabajar, pues también nos tenemos que preparar para enfrentarnos a este tipo de cosas. Entonces, primero, lo básico. A veces como que las soluciones son tan obvias que las dejamos como pasar. Entonces, primero lo básico, no comprar este tipo de productos. A veces uno abre la alacena o no sé, en la casa tiene infinidad de productos por si llega la visita, porque a los niños les gusta, porque esto, porque y nos vamos llenando como de, o sea, son la misma cantidad de excusas y la misma cantidad de productos. O sea que es fundamental no comprarlos, no llevarlos a la casa. Como le he escuchado decir a una persona que admiro mucho y que sigo a través de redes sociales, ella dice, no lleven el enemigo a la casa, y creo que es absolutamente cierto. O sea, si uno sabe que no tiene control sobre algo, pues el primer paso es dejarlo de comprar. De pronto, si no lo tengo a la mano, si no lo puedo comprar, si no puedo salir a conseguirlo, si no lo puedo pedir a domicilio, pues voy disminuyendo las probabilidades de comérmelo. O sea que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la preparación también es con la comida. Entonces, lo mismo, a mayor saciedad, menor dependencia o ansiedad por consumir determinados alimentos. ¿Y cómo consigo la saciedad? Con la estructura que les acabo de mencionar: grasas saludables, proteínas y los carbohidratos que obviamente sean naturales y que tengan una baja cantidad de azúcar. Otra pregunta que me hacen acá, voy a ir leyendo. Aquí tengo otra, creo que la alcanzo a leer. ¿Cómo luchar con los atracones o cuando sientes que estás cerca de caer en alguno? Bueno, los atracones es uno de los trastornos de la conducta alimentaria que más frecuente me encuentro durante las consultas y que me preocupa la verdad muchísimo. Porque los atracones, como les mencionaba ahora, no son censurados socialmente. Nadie te va a decir nada porque después de, por ejemplo, ir a un restaurante y comerte una comida abundante, te sirvan después un postre, o porque piques de los postres de todo el mundo, o porque lleves en tu cartera algún tipo de snack o algún tipo de merienda, como macadamias, maní, frutos secos en general, chocolate y demás. Entonces, ese es como lo preocupante del tema de los atracones. Pero aquí, para contestarte puntualmente, es volver como a lo que mencionaba al principio, es ver qué es lo que te está generando como tanta ansiedad, qué es lo que te hace ir a buscar ese producto y comerlo de manera desmedida, que por lo que me mencionas creería que es un ultraprocesado o tiene azúcar. No creo que sea pues como un pedazo de carne o una ensalada de lo que te den ganas.
Entonces, acudir a lo básico, qué es lo que te está generando esa ansiedad, esas ganas de comerte todo eso. Y revisar en primer lugar lo que les comentaba, el tema emocional y la alimentación, conservando lo que les acabo de decir, la saciedad. Otra pregunta, ¿cómo aprender a mi cuerpo y mi mente a alimentarme mejor? Tips, por favor. Bueno, creo que esta pregunta se centra en lo que hemos hablado durante todo este en vivo. Al saber que el cuerpo y la mente están afectados por esas conductas que nos hacen ser como dependientes a la comida y demás, tenemos que dar varios pasos hacia atrás, y creo que volver al origen es como lo más práctico y lo más sensato también, y lo más seguro sobre todo, lo que no va a poner en riesgo tu salud. Entonces, primero, revisa tus emociones, hay que ser como muy autocrítico, muy consciente, saber cuál es el detonante que tengo, qué es lo que está haciendo que yo tenga tanta dependencia por la comida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, establecer un plan de alimentación bastante estructurado que te garantice siempre estar saciada. A medida que pase el tiempo, vas a ver cómo tu organismo inmediatamente, solito, sin que se lo pidan y sin que haya fuerza ni nada de eso, empieza a dejar de pensar en ese tipo de productos. Y la verdad es que esto es mágico. Si de pronto por acá hay personas que están en algún plan conmigo, lo podrían comentar también, porque yo les digo, no te preocupes, dale tiempo a tu cuerpo, que se organice, que se resetee un poco, y vas a ver cómo poco a poco, en el momento menos pensado, incluso me escriben, es que ya no me dan ganas de hacer meriendas. Personas que comían 7, 10 veces al día, no es que ya definitivamente no tengo ganas, es que no me hace falta el azúcar, no me dan ganas de comer lo que me daban ganas de comer antes. Entonces, una vez que se normaliza eso, lo demás empieza a pasar y empieza a suceder la magia. Las personas que querían bajar de peso empiezan a bajar de peso. Las personas que de pronto estaban teniendo síntomas muy fuertes con alguna enfermedad también empiezan a disminuir síntomas, a revertir incluso algunas condiciones. La migraña se va, la acidez se va. Hay personas que dejan de tomar omeprazol, Dolex. Yo era una, por ejemplo, también lo digo, a mí nadie me lo ha contado, yo misma lo he vivido. Yo era una de las que tenía en mi cartera permanentemente Dolex. Cuanta pasta existe, yo la tenía en mi cartera, porque yo decía, cualquier cosa pues me tomo la pasta. Esa era mi solución inmediata. Pero a medida que mis hábitos empezaron a cambiar y empecé como a revisar y analizar este tipo de cosas, no supe qué más era volver a tomar ese tipo de medicamentos, la verdad, innecesarios. Entonces hay que darle también como tiempo al cuerpo que se vaya regulando por sí solo. Ya nos quedan unos poquiticos minutos, no sé si de pronto alguien tenga como algún comentario o alguna pregunta adicional, algo de lo que no hayamos hablado. A los que me están levantando la manito, gracias por estar acá nuevamente. Perdón ahí por el tema de la conexión a internet, que nunca pasa, pero cuando es uno obviamente le pasa, o sea, siempre suceden ese tipo de cosas, pero bueno, espero que el mensaje se haya como entendido de la mejor manera. Nuevamente le agradezco a Moni y a todo ese equipo por esta invitación tan generosa, por generar como este espacio de conocimiento, de análisis. Todo lo que nos permita conocer, crecer, aprender es bienvenido siempre. Y ojalá en este sentido, en el tema de la alimentación, seamos muy inquietos. Eso fue algo que también me sirvió muchísimo a mí. Es bueno leer, investigar, indagar, no quedarse de pronto como con lo primero que uno ve. Incluso leer, conocer, aprender de las personas con las que uno como que no resuena mucho, que hay algún tipo de resistencia, algunos autores que de pronto uno lee que como que no, también es bueno leerlo, porque eso te sirve como para empezar a desarrollar un criterio propio, a ser como más analítico y a revisar algunas cosas que de pronto les pueden servir. Acá me dicen, ¿con qué recomiendas acompañar las comidas? Sobremesa. Bueno, súper importante esta pregunta. Agua, fundamentalmente. La verdad es que los jugos son absolutamente dañinos. Yo lo que recomiendo siempre es eliminar, en primer lugar, jugos. Así no tengan azúcar. De ninguna clase, de ninguna naturaleza, nunca, en ningún momento. O sea, fundamental, agüita todo el día, no solamente de pronto con las comidas, sino a lo largo del día.
la pueden saborizar, té, café, son buenas opciones de pronto para también tomar durante el día. Agradecer y esperamos que haya un nuevo live en enero para ver los avances de todos. Sí, súper, también sería excelente hacerlo. Bueno, ya nos van quedando poquiticos minutos, entonces me despido de todos, me encantó conocerlos, haber hablado con ustedes este ratico, espero que les haya servido mucho y les mando un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, feliz semana para todos, que terminen de pasar muy bien. Chao, chao.